Hola gente, aquí de Yandros con ustedes en otro vídeo de Planet Zoo. Pero esta vez no es un gameplay, sino que tenemos otra notición más. Madre mía, Frontier, este mes está que no para, quieto, ¿eh? No solo nos saca el tráiler de Jurassic World Evolution 2, el cual analicé y que podéis verlo aquí arriba a la derecha, sino que ahora también anuncian un nuevo DLC para Planet Zoo, y nada más y nada menos que de África. Pues bien, ¿sabéis qué? Me ha parecido decepcionante. Y mucho. Y ahora os explicaré por qué, pero antes veamos el trailer. Perfecto gente, pues ya lo hemos visto. Como os decía al principio del vídeo, estoy decepcionado con este DLC. Pero no me malinterpretéis, los nuevos animales que incluye, las especies que trae, el zoo de desafío que nos plantean, están genial hechos. Pero no deberían haberlo sacado en un DLC como este. ¿Y por qué digo esto? Os preguntaréis. Pues bien, se supone que es un DLC cuyas piezas para construcción están ambientadas en África del Norte. Lo cual está muy bien, ¿para qué quejarse? Las piezas son siempre útiles. Lo que pasa es que no me parecen una necesidad extrema en un juego que es de zoos y en el que casi todo se puede hacer ya con las piezas base del juego. Basta con ver la serie que estoy haciendo yo del Zoo Botánico de Jerez. Pero bueno, bienvenidas sean. El problema que yo tengo es con los animales. Pues, a ver, Frontier, a ver. Ya cometiste este error con el DLC sudamericano. ¿A qué viene repetirlo? ¿El fanservice o qué? Porque de verdad, ¿qué pintan un pingüino, un rinoceronte blanco y un suricato? Todos bichos de Sudáfrica, con el mini zorrito alias Fennec y el escarabajo comecacas, ambos del Sáhara. Es que no tiene sentido. Ninguno. Y aunque me dijeran que es para tener un representante de cada esquina del continente, es que tampoco son los más adecuados, porque no son los más representativos. Sinceramente, a mi parecer, que la temática principal sea norafricana y que aún así 3 de las 5 especies sean del sur, me parece que no tiene mucho sentido, es como contradictorio. Y si lo que querían era hacer un DLC de piezas porque hay gente que lo ha pedido, pues que hagan dos DLCs, uno que sea de África y otro que sea del norte de África o del desierto africano, que metan especies solamente del norte, que es que tienen un montón donde elegir. Por ejemplo, al Fennec, que ya está, al escarabajo ese también para el terrario, o a una serpiente, aunque también hay un montonazo de serpientes ahí en el desierto, bastante chulas, y también, por ejemplo, a la gacela dama, a la gacela dorca, al Adax, al Oryx de cuernos de cimitarra, a la rubí, al dromedario, que es que encima en la propia imagen del nuevo DLC, si te fijas bien, si haces zoom, tal y como podéis estar viendo ahora mismo, a una de las piezas decorativas es un dromedario, y sin embargo no han metido dromedarios en el DLC, cuando es uno de los animales que más pega muchísimo más que un pingüino, infinitamente más, ¿no os parece? Mientras que para el segundo DLC lo que planteo sería un DLC de animales, tal y como fue el del sudeste asiático. Porque tened en cuenta que, por ejemplo, en África hay aproximadamente 71 especies de antílopes. Y en el juego, si no me dejo ninguna, solamente hay 9 actualmente. Solo 9 de 71. Podrían meter, junto con el rinoceronte blanco, el suricata y el pingüino, por ejemplo, al leopardo, a otra especie de hiena, con cualquier especie de antílope medianamente famosilla o incluso alguna rara para variar. Que tienen opciones donde elegir, vaya, no es que sea algo que tengan que rebuscar mucho. Y también son animales que son generalmente frecuentes en los zoos. De hecho, la mayor parte de los animales que te encuentras en los zoos son africanos, porque son los que más llaman, porque son los grandes, los imponentes, y son los que a la gente le gusta.
La verdad es que hasta me extraña que no se pidan más en el foro del juego, pues resultan majestuosos a la vista, muchos de ellos, otros incluso súper extraños por cómo son, y aún así están como olvidados. ¿No os parece? ¿Qué opináis, gente? Decídmelo en los comentarios. En fin, todo esto era lo que os quería decir sobre el nuevo DLC. Espero que os haya gustado este mini análisis. Y si es así, apretad el botón de like y suscribíos. Pero antes de despedirme definitivamente, deciros que, vale, si bien me ha decepcionado el DLC un poco como tal, no puedo negar que me guste. De hecho, me encanta el contenido que trae, tanto de animales como de piezas. Pero no puedo negar el hecho de que a mi parecer podría haber sido muchísimo mejor. Así que nada, ahora sí, hasta el próximo vídeo, gente. Adiós.